Muy buenos días, bienvenidos a este especial de La Voz de los Corazones. Una cita que para nosotros se convirtió en un momento especial, en ese momento que nos conecta con nuestro ser interior, el momento que nos queremos regalar para el aprendizaje y la elevación de nuestros espíritus. Es el momento de llamar a todos los familiares, a su hermana, a su prima, a su tía, a su esposa, a sus hijos, y les avisa que acaba de comenzar La Voz de los Corazones. Póngase cómodo, como siempre se lo recomendamos. Se pone frente a su pantalla, el cafecito, el mate, su desayuno, como usted mejor se sienta. Y eso sí, papel y lápiz, porque este espacio hoy sí que nos va a enseñar lo profundo de nuestra alma. Y como estamos de aniversario, seguimos celebrando estos 3 años de estar aquí, conectaditos todos los sábados. Hoy vamos a hacer un programa muy maravilloso. Vamos a tener un recuento de unos programas especiales, conociendo al Creador, esa fuente inicial de la cual provenimos y que, por ignorancia, habíamos desconocido y nos habíamos ido por allá a cometer errores y a alejarnos y a desconectarnos y a dividirnos, que era lo que habíamos hecho los hombres antes de reencontrarnos con el Padre Eterno, con esa fuerza que está en nuestro corazón. Hoy, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de recordar esa identidad, esa esencia que traemos desde ese primer espíritu, desde el uno, desde el espíritu virgen invisible. Vamos a tener también la posibilidad de hablar del perdón, un programa que tuvimos acá en este espacio que nos da la oportunidad de crecer. Cuando perdonamos verdaderamente, el espíritu aprende, el espíritu se ensancha, el espíritu avanza. Cuando verdaderamente hay arrepentimiento y se da el perdón. También en este especial vamos a tener la oportunidad de ver ese programa tan maravilloso que vimos con Paola Arce, hablando de la educación y cómo nos han engañado acá en la formación académica que hemos tenido durante tantos años y tantas generaciones, que no nos han entregado la verdad eterna, que nos han desconectado de nuestra fuente inicial y que, por supuesto, en este especial lo vamos a comprender. Sin más preámbulos, seguimos de celebración de este 3er aniversario y este programa es La Voz de los Corazones. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Juan, hola, buenos días, un abrazo y un saludo muy especial para cada una de las personas que se conectan con nosotros cada 8 días, todos los sábados a las 10 de la mañana. Yo feliz como siempre de estar acá, de seguir aprendiendo y bueno, de seguir nutriendo también el espíritu a través de los conocimientos y de ir encontrando la mecánica para poder aplicar todo eso que vamos escuchando, todo eso que vamos sintiendo, todas esas herramientas que a veces son tan necesarias para el proceso que cada uno de nosotros vivimos, pero que si no las aplicamos definitivamente se quedan ahí, solamente guardadas como una memoria, pero que lo importante es que pueda ser viva en cada uno de nosotros. Entonces, digamos que a lo largo del proceso de La Voz de los Corazones se han dado obviamente muchos programas, ya son 3 años de recorrido, en donde sábado a sábado se ha ido nutriendo de información, ¿cierto? Pero yo hoy quiero retomar un programa que se dio en diciembre del 2024, que es el perdón, la libertad del corazón. Entonces,
Mire que ya como su nombre lo dice, la libertad del corazón. ¿Y por qué el perdón puede libertar el corazón? Porque estamos, digamos, cargados de rabia, de orgullo, de dolor, de tristezas. Y cuántas cosas que tenemos en nuestro corazón y que se ha dado a lo largo de la vida, ¿cierto? Porque son cosas que quizá cargamos durante toda la vida, pero que normalmente se dan cuando estamos pequeños, en esa etapa de formación, de aprender, de conocer, de explorar. Quizás sea entonces en esos procesos por tantas situaciones que a veces vivimos, ¿sí? Quizá en la vida de muchos ha faltado o un padre o una madre o a veces los dos, eh, por violencia a veces que se vive también en la infancia, maltratos, bueno, tantas cosas que se pueden vivir y que no solamente a veces son en la casa, muchas veces en la escuela, en los colegios, en el entorno en donde viven, pues han sufrido también, ¿cierto? Ese maltrato o ese bullying, que finalmente, digamos, eso genera unas repercusiones. Entonces, qué importante es conocer y hablar siempre del perdón, porque siento yo que es un tema que siempre está vigente y que se puede presentar en nuestra cotidianidad. Entonces, digamos que a lo largo del programa nos hablan de qué tan difícil es perdonar o pedir perdón o perdonarnos. A la mayoría de los seres humanos nos cuesta muchísimo pedir perdón y perdonar. Uno, porque creemos que eso es perder poder, ¿cierto? Pues porque digamos que hay dentro de nuestro modelo de formación una incidencia que hace que nos movamos en escenarios de autoritarismo y no de autoridad. Entonces, cuando yo estoy en una posición de poder, pues indiscutiblemente pedir perdón me hace creer que yo voy a perder ese poder. Mostrarme débil. Eso, mostrarme vulnerable, mostrarme frágil. Y eso indiscutiblemente no le conviene a ese enemigo oculto que todos tenemos. Llevamos cargando con tantas cosas porque culturalmente quizá era algo que antes no era como tan común, ¿cierto? O que no hacía parte de la cotidianidad, del diario vivir. Que muchas veces, quizá cuando los padres se equivocaban y nos daban un regaño o un castigo injustificado, pues eso no existía, ¿cierto? No, ay, voy a pedir perdón porque me equivoqué. No, porque finalmente eran los papás. Pero ahora es un tema que se vuelve necesario. Ahora es, o más que un tema, es una fuerza que todas las personas que en algún momento de la vida empezamos a buscar, bueno, y yo por qué tengo tanto miedo, y yo por qué todavía siento tanta rabia, yo por qué todavía siento dolor o tengo orgullo con alguna persona, con un familiar, con amigos. Y solamente en ese proceso de empezar a indagar, de empezar a buscar, es que empezamos a encontrar esa fuerza tan maravillosa que sí nos da libertad. Entonces se hace difícil por todo ese proceso, por todo lo que hemos cargado, por todo lo que hemos aprendido, porque nunca nos enseñaron que era un tema importante, pero que realmente cuando empezamos a buscar y cuando empezamos a sanar, es un tema que libera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer ese proceso de perdón? Porque muchas veces decimos, pero ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo busco yo el perdonarme, por ejemplo, a mí misma? Que es un proceso que siento que puede ser más complejo, porque a veces hasta siento que se vuelve más fácil perdonar a otros y reconocer que el otro se equivocó, pero que yo comprendo, que entiendo que a veces vivimos situaciones difíciles que nos hacen actuar de cierta manera, pero ¿por qué se vuelve tan difícil para mí?
¿Por qué se vuelve tan difícil quizá a veces hacer estos procesos? Andamos con manual de razones y justificaciones para afuera, ¿sí?, responsabilizar a alguien. Mira que tú dijiste, qué tan complejo es perdonar al otro cuando me falló, ¿cierto? El otro me lastimó, el otro me falló, el otro me dañó, el otro me hizo, el otro es el malo, porque nosotros estamos dirigidos y condicionados justamente a eso, a responsabilizar al otro. Sin embargo, la invitación de este programa en el día de hoy justamente tiene que ver con eso, cómo nosotros logramos entender que el otro actúa y que el otro es. Y que es mi responsabilidad gestionar esas efectos de ese comportamiento. El otro, yo voy a decir algo que puede sonar muy fuerte, sobre todo para quienes nos están escuchando. El otro no me daña. Yo permito que el otro me dañe. Y eso son cosas muy diferentes. El enemigo oculto ha estado ahí en nosotros durante muchísimo tiempo, justamente intentando dañar el corazón. A él no le interesa, sino que nosotros nos movilicemos así. En la misma ley que mencionaba Olga ahorita, en la ley de dañar, de dividir, así nos educaron, ojo por ojo, diente por diente. Y siento yo que la clave está en buscar precisamente en esa historia, en esas memorias que están guardadas dentro de nosotros. Durante el programa, que es Nora Monsalve la que nos habla del tema, ella pone también un ejemplo de un niño. Fíjense, un niño que por ser niño recibe un maltrato. Listo. Un niño a los 5 años frente a un balón lo único que va a hacer es jugar. Listo, él lo va a coger para jugar. ¿Qué pasa si ese niño jugando rompe el jarrón más importante que había en casa? La gran mayoría podríamos responder: miércoles, o nos dan un regaño o nos dan una pela. Ay, ¿cierto? lo castigan a uno, pero ¿cómo se te ocurre jugar en la casa? Entonces ese niño empieza a sentir mucha incomodidad por ser él. La naturaleza del niño es saltar, correr, jugar, romper, rayar, explorar, es creativo. Él está conociendo el mundo a través de todo lo que se le facilita y que tiene en su entorno. Entonces, el niño cuando recibe ese maltrato, él dice: yo no quiero ser yo. Ahí empieza el odio por nosotros mismos. Yo no quiero ser yo. Y ese enemigo oculto que ya viene porque se ha transmitido de generación en generación, acoge esa memoria para que nosotros todo el tiempo estemos rechazando lo que nosotros somos, ¿sí? Si al día siguiente el niño llega a casa y vuelve y encuentra el balón sobre la cama, el niño ya no vuelve a jugar. Él dice: no, me van a regañar, me van a castigar, me van a dañar, entonces mejor no. Y ahí empieza a cohibirse. O sea, él quiere ser él, pero no puede ser él porque su entorno le niega la posibilidad de serlo. Cuando nosotros estamos odiándonos a nosotros mismos, yo sé que me estoy extendiendo un poco en esta respuesta, pero es importante para que tengamos la claridad de por qué nosotros se nos dificulta tanto perdonar. Porque a nosotros tenemos ese enemigo oculto conectado a esa memoria, y ese niño que recibió ese maltrato todo el tiempo va a estar hipervigilante o va a tener como sensación el miedo de que todas las personas que le rodean le van a dañar. Entonces, ante una conversación sencilla de adultos, te pueden hacer una sugerencia y tú ya te lo estás tomando personal, ¿sí? El otro te está diciendo: ve, a mí me gustaría mucho que tú le bajaras el tono a tu voz porque tu voz es muy fuerte. Sí, ¿no te gusta mi voz? Pues de malas, es que así hablo yo, así me enseñaron. Entonces les estaba contando que nosotros estamos llamados a darnos cuenta que el odio que nosotros sentimos surge primero en nosotros, y que eso es lo que nos lleva a que inconscientemente, cuando estemos adultos, nos tomemos todo personal, seamos reactivos, estemos esperando que el otro se comporte de la forma en la que yo quiero que se comporte, estamos todo el tiempo de alguna manera esperando aprobación, adulación, reconocimiento, aceptación, pertenecer, y nos vamos alejando de nuestra propia sabiduría, nos vamos alejando de nuestro propio ser, porque ese enemigo quiere dirigirnos a través de ese dolor. Entonces, el llamado, si nosotros queremos perdonar, que ahorita lo decíamos, es poco fácil perdonar, es poco fácil, pues como aceptar lo que el otro me está diciendo. El primer camino, indiscutiblemente, es el perdón hacia nosotros mismos.
Si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, va a ser poco fácil que entremos a perdonar al otro. Y para perdonarnos a nosotros mismos, sí que necesitamos recorrer nuestras memorias para darnos cuenta dónde está la acumulación de dolor, dónde está la acumulación de resentimiento, dónde está la acumulación de tanta desconexión con esa fuente, con esa sabiduría que todos traemos. Pero ¿qué trae después de eso, del regaño, de la inseguridad que quizá le empieza a generar, de no querer volver a coger un balón porque es a través de él que hace un daño? ¿Y cuáles son las consecuencias que eso genera a lo largo de la vida, quizá en la adultez, para ese niño? Entonces, cuando nosotros vamos allá, cuando nosotros vamos a esas memorias que están dentro de nosotros y empezamos a recordar, bueno, ¿y qué pasó cuando yo estaba niña? Cómo vivía, cómo me sentía miedo, sentía tristeza, y empiezo a buscar y a encontrar que quizá habían muchas situaciones que generaron temores, que generaron inseguridades, que hicieron que yo perdiera esa identidad, eso de lo que yo soy, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, analizo la Lina antes, quizá yo era muy temerosa, ¿cierto? Era extremadamente tímida, sentía mucho miedo a hablar. Pero entonces, ¿qué hace que esos patrones se rompan? Pues cuando nosotros empezamos a encontrar que hay cosas que están dentro de mí, que están dañadas, que están rotas, y que yo necesito empezarlas a sanar, eso es finalmente buscar ese perdón. Y yo siento que es un acto de amor tan grande con cada uno de nosotros, porque es que cuando yo empiezo a buscar esas cosas que me dañaron, que me hicieron sentir triste, que me agobiaron, pues es porque quiero sentirme mejor, quiero sentirme más tranquila, quiero quizá que cuando vea a esa persona con la que tenía rabia o sentía alguna situación incómoda, que yo la pueda ver y que yo no sienta rencor, que yo no sienta tristeza cuando la veo, sino que por el contrario empiece a sentir que todo lo que me enseñó esa persona fue un proceso por el cual yo tenía que transitar y que quizá tenía que vivir para aprender. Entonces, el perdón a mí me parece que es un acto de amor hermoso por cada uno de nosotros, y que finalmente empieza ahí, porque para yo poder otorgarle ese perdón a otro ser, pues tengo que saber también cómo se siente, cómo se vive, qué genera en mi ser, porque cuando ya se lo entrego a otro, o cuando ya le pido perdón a otro, ya lo hago desde esa experiencia y desde ese reconocimiento de que definitivamente eso me va a dar libertad, y que si me la da a mí, pues también se la puede dar al otro. Y poder otorgarnos, ojo, primero a nosotros el regalo del perdón, primero a nosotros. Si yo me otorgo a mí el regalo del perdón y me perdono por haberme creído tantas cosas que no soy y renuncio a ese hombre viejo, pues entonces indiscutiblemente yo voy a ser capaz de entender el proceso del otro y voy a ser capaz de aceptar que el otro se moviliza, justamente porque no tiene idea que tiene un enemigo oculto dentro de sí. La invitación es a que podamos ver este programa nuevamente, que nos conectemos a este y a cada uno de los programas de La Voz de los Corazones que nos han enseñado, con los cuales hemos vibrado, porque hay algo que también está claro. Ese programa se dio en diciembre del 2024, pero quizá en ese año yo no lo comprendía como lo comprendo hoy, yo no lo sentía como lo siento hoy, pero como ya hoy tengo un proceso diferente, ya he aprendido quizá otras cosas, pues hoy puedo verlo también de una manera diferente y puedo sacarle muchos otros aprendizajes que en ese momento no pude ver. Entonces, vamos conectando, que sigamos aprendiendo de cada uno de nosotros, pero que hacer ese proceso de perdón en mí hace que dentro de mí puedan sanar muchas cosas, y que a partir de ahí también pueda
sanar mi entorno, ¿cierto? Sanar todo ese lugar en donde normalmente estoy, que es un lugar que uno siempre quiere que le dé paz, que con cada persona que yo estoy en mi casa sienta siempre esa tranquilidad y esa paz de compartir con ese ser. Y yo sé que la voz de los corazones surge justamente porque tenemos la esperanza de que vamos a despertar de este adormecimiento y de ese aletargamiento en el que estamos. Vamos a despertar de creer que solo somos mente, de hacerle caso al enemigo oculto, de seguir movilizándonos y normalizándonos lo que no es normal. Hemos normalizado agredirnos, dañarnos, violentarnos, insultarnos, ¿sí? Y no es normal. Ayer estaba con unos niños y los niños me decían, es que mi mamá me grita, porque estaba gritando muy fuerte, alguien le dijo, deja de gritar, pero ustedes también gritan, mi mamá grita. Entonces, esto lo vamos normalizando y que sean nuestros entornos en casa los más protectores, los más cuidadores. ¿No se han dado cuenta que en esos entornos familiares, que es donde decimos amarnos más, es donde más nos dañamos? Claro. Y si nosotros en esos entornos ya estamos dañados, pues ¿qué vamos a hacer futuros adultos? Dañados. Perdonar al otro va a ser poco fácil, perdonarnos a nosotros va a ser poco fácil. Empecemos por cambiar nosotros en nuestro corazón y eso va a impregnar a nuestra humanidad. Como dije, esa es nuestra esperanza, que nosotros despertemos. Entonces, digamos que, entonces, ¿cuáles son esas mecánicas? Primero, buscar dentro de mí cuáles son esas cosas que yo necesito sanar para sentirme mejor, para sentirme libre. Reconocer en qué me equivoqué, ¿cierto? Reconocer en qué he fallado, cuáles son esas equivocaciones que han tenido grandes repercusiones a lo largo de la vida y poderlas aceptar. Todo eso hace parte del proceso. Pero también hay algo muy importante que Nora lo toca ahí y es el dejar de echarle la culpa al otro, y eso hace parte de asumir la responsabilidad. Entonces, si yo me voy a buscar culpables afuera, ¿cierto? Pues estoy, digamos que huyendo un poco de ese proceso que yo tengo que aceptar. Muchas veces a nosotros nos dicen cosas y el punto no es lo que me dicen, el punto es que cómo lo comprendo yo y cómo lo logro transitar yo para que eso no me dañe. Entonces, nuestros modelos de formación nos llevaron a que nosotros creyéramos que el propósito era tener. Tengo que tener carro, tengo que tener casa, tengo que tener beca, tengo que tener hijos, tengo que tener aprobación, reconocimiento, adulación. Alejémonos de esos conceptos, rompamos la mente, llevemos nuevo conocimiento y entendamos que nuestro propósito hoy es gestar la luz dentro de nosotros para dejar de ser ese almud debajo de la cama, que todo nuestro ser interior brille, para que con nuestra sabiduría despierta podamos impactar en el corazón del otro y el otro también, cargadito de esa humildad, de ese amor, se convierta esto en una red. Esa es nuestra esperanza. Invitamos para que sigan viendo esos programas, para que sigamos aprendiendo. Busquemos el perdón en cada uno de nosotros y también en esos seres que sentimos también que les hemos hecho daño, que les hemos dicho cosas que quizá no eran necesarias, y encontraremos también esa paz y esa libertad que yo sé que muchos de nosotros estamos buscando. Muchas gracias y bueno, le voy a dar el paso a Olga Monsalve. Olga, buenos días. Gracias, Lina, por tu saludo, por darnos esos mensajes tan hermosos de reflexión acerca del perdón. La verdad es que fue también un programa maravilloso. Bueno, y yo también saludo a toda la audiencia hoy que nos está acompañando. Feliz de que sigan con nosotros, que sigamos aprendiendo todos juntos, porque este no ha sido un recorrido solo del equipo de La Voz de los Corazones,
sino de todos ustedes que han estado ahí con su presencia, con su ayuda, con su aliento, con sus mensajes. Gracias a todo esto, pues podemos seguir adelante y esperamos que lo sigamos haciendo mucho mejor después de este aniversario. Bueno, yo también quise retomar uno de los programas que me llamó mucho la atención, aunque de todos los programas que han habido en La Voz de los Corazones he aprendido mucho, todos los he visto, algunos en directo, otros después en diferido cuando he tenido el tiempo, pero no me he perdido ninguno. Pero este seguro por la familiaridad y la conexión que tengo a nivel de educación, pues me gustó mucho y siempre me ha hecho eco el tema de la educación, y este programa se llamaba o se llama La educación en pro o en contra de la humanidad. Este programa fue con Paola Arce, que los invito para que se remitan a él, para que lo miren, lo escuchen, sobre todo estas personas que apenas están iniciando en el proceso educativo con los hijos, o esas abuelas que están encargadas de la educación de los hijos, porque el compromiso literal es desde la familia. Y entender este programa fue muy significativo para mí. Digamos que a mí me pareció tremendo, porque es que en la reflexión de entender que la educación que nosotros tenemos acá en Latinoamérica es una educación por competencia, una educación que no está enfocada al ser, sino al que logre las mejores notas, ¿cierto? Porque quien tenga las mejores notas, entonces ese va a ser el que va a pasar más fácil a las universidades, va a tener mejores opciones o sí, oportunidades de empleo. Entonces digamos que cuántos atropellos dentro de la escuela por querer ser el mejor, por querer ser el que sobresalga, cuando podríamos hacerlo en una unidad, en una condición de sumar, digamos, las posibilidades, las inteligencias que cada uno tiene, las capacidades, las cualidades en el ser para poder formar a los estudiantes, ¿cierto? Y que todos se compenetraran en una sola unidad de trabajo. Pero no, como es por competencia, entonces siempre estamos pisoteando al otro y queriendo que sea menos que uno. Y eso se veía mucho en los colegios, en las escuelas, porque digamos en esa forma en que hemos sido educados, que hicimos todo el tiempo para ser el mejor, entonces memorizábamos. Y entonces uno se aprendía eso, el estudio, la lección para ser el mejor. Uno pues atropellaba el cuerpo trasnochándose para poder cumplir con el mejor trabajo, que quedara la mejor maqueta, que fuera el excelente en todo. Entonces, digamos que nosotros en el fondo, esos que pasamos por la escuela, pues no vimos esas, entre comillas, atropellos con nosotros mismos. Pero ¿eso por qué? Porque eso mismo lo genera la escuela. Entonces tan bueno cuando uno ya empieza a hacer la reflexión y empezamos a pensar que la educación debe ir en otro sentido y debe procurar porque el hombre entienda esa libertad que tiene en el espíritu para hacer y para aprender, porque es que nosotros contenemos ya una información. Y qué pesar que sea truncada en la escuela. A mí me ha hecho mucho eco este programa, porque cuántos errores cometimos por el desconocimiento y por la ignorancia del ser como tal, de las potencialidades que traíamos como creación divina, ¿cierto? Entonces, cuestionarnos como eso, porque ¿qué pasa dentro del sistema en general de educación? Que se educa también con el objetivo que la educación sea para poder servir ¿a quién? Al sistema. Nosotros no podríamos entrar a proponer una forma de educación, como lo dice Paola en el video, una forma de educación que nosotros sentimos adecuada por la formación ya del ser, del espíritu, del alma, ese reconocimiento, porque nos van a decir que estamos locos, obviamente, eso no va a ser. Inclusive a mí
me pasaba en la escuela, en el preescolar cuando yo estaba, que quise enseñar cosas diferentes. Obvio, ya uno con un conocimiento de un corazón palpitante, de un corazón amoroso, donde ya sabíamos que la misma creación, el mismo espacio donde estábamos era como un templo para agradecer, para ver la hermosura. No tenía que ser en el aula encerrados, aprendiendo con tiza y enseñando simplemente a colorear o a llevar el mismo lineamiento. Entonces, al salirse uno un poco de la estructura, pues uno también es cuestionado, lo llaman a dirección, venga, esto porque es así o de esta forma, es que los niños, los papás me están diciendo que le enseñaste esto, es verdad. Entonces uno también se tiene que limitar un poco frente a la enseñanza. Esa es una de las reflexiones que nosotros nos debemos hacer todo el tiempo. Si nosotros como familias queremos que los hijos aprendan mucho, el primer responsable debe ser la familia. Y la invitación que nosotros hacemos en La Voz de los Corazones es que las familias sean en el amor, en la unidad, en la ternura, en enseñar desde el ejemplo, desde el construir. Entonces, si yo tengo que entrar el niño a la escolaridad, que yo esté muy vigilante de lo que le están enseñando, de cómo se lo están enseñando, porque no es a competir con el amiguito, es a compartir con el amiguito, es aprender con el amiguito. Paola Arce también nos hacía una referencia muy especial de reflexión dentro de este sistema educativo que tiene unos horarios complicados, digámoslo así, de estudio, que son los niños pequeñitos, pues madrugando desde las 6 de la mañana, los muchachos en los colegios, clases desde las 6 de la mañana y unos horarios súper extensos. En las universidades hay clases hasta las 10 de la noche, ¿cierto? Entonces digamos que no hay mucho tiempo para descansar, para recuperarse uno, porque el estudio es una jornada de estudio, luego uno se tiene que ir a hacer los trabajos, cumplir, estudiar, analizar, investigar, acostarse tardísimo, volver a madrugar y volver a tener esa rutina que nos va agotando literalmente. Las rutas de transporte para los muchachos, que son recorridos de horas, porque hay que llevar a varios muchachos, entonces la ruta escolar se demora mucho en hacerse, cuánto tiempo se pierde allí, ¿cierto? Entonces, digamos, como factores que nos van desconectando de nuestro propio ser y de nuestra propia esencia de aprendizaje, porque nos falta herramientas, digamos, al sistema educativo le falta herramientas, pero es muy sencillo el por qué, porque es que a ellos no les interesamos como seres especiales, a ellos les interesa que nuestra inteligencia sea puesta al servicio de un sistema, ¿cierto? Vamos a ver en este momento un pequeño corte de ese programa de la educación en pro o en contra de la humanidad, que habla acerca de la uniformidad. Eso no es ajeno, ningún ministerio nacional, ninguna secretaría tampoco está suelta. Ellos también se encajan dentro de un sistema global que es planetario, donde dicen cómo se deben educar a los individuos. Por ejemplo, ustedes no se han cuestionado por qué algunos colegios, hoy en día algunos han variado, pero casi todos tienen uniformes. Y bueno, ¿y el uniforme qué significa? Todos son igualitos, porque el uniforme es uniformidad, ¿no? Que todos sean igualitos. ¿Por qué ponen un uniforme? ¿Será que les interesa que el individuo sea uniforme? Que cuando vayan a su centro educativo haya una uniformidad en el pensamiento. ¿A quién le interesa que todo sea uniforme, que todo sea igualito? ¿Acaso en la naturaleza todas las aves se visten iguales? Entonces, esa uniformidad es como una conclusión de lo que busca el sistema global, que nadie sobresalga, que nadie sea más, que nadie sea no, todos uniformecitos. Y si hay uno que sobresale, porque pasa, ¿no? Que a veces las grandes mentes de las universidades, las grandes mentes de los colegios, se ganan unas becas y se los llevan a Europa.
Y por allá en Europa los agarran, bueno, Europa o Estados Unidos, algunos se van para la NASA, para el Instituto de Investigación Biomolecular, bueno, de lo que sea. Y por allá eso se llama fuga de cerebros. Agarran nuestros cerebros de los estudiantes que son brillantes y los ponen por allá, lejos de Latinoamérica, donde sus aportes van a servir a la humanidad. Pero en realidad no están sirviendo a la humanidad porque no sirven en su entorno. Los alejan de su entorno, que es Latinoamérica, se los llevan a países europeos, a países que ya tienen poder, para que esos países tengan todavía más poder. Entonces, es entender, Juan, que ese sistema sí hay unas élites, sí sabemos dónde está, porque ¿por qué los cerebros se fugan para Europa y para Estados Unidos, por ejemplo? No se fugan para Bolivia, uy, el más brillante de la universidad, beca para Bolivia, ¿dónde? Y que vayan a Bolivia y que rescaten el salar que está desapareciendo por el... No, eso no sucede. Investiguemos, los estudiantes que son brillantes se los mandan para la NASA, se los mandan para la Universidad de Groningen allá en Holanda, se los manda para Cambridge allá en Inglaterra. Y es que allá quienes están, ¿por qué se los mandan para allá? ¿Qué hacen allá? Ah, no sabemos. No, pues no, mi hijo brilló y se lo llevó porque sí. Y probablemente allá pues van a agarrar raíces, consiguen su esposa, consiguen su vida y se quedan allá. Entonces, ¿qué es el sistema educativo en últimas? Los intereses de unos poderosos que quieren seguir siendo poderosos, que crean un sistema para que la gente se meta allí desde chiquito, no cuestione, porque otra cosa es que si usted lo meten en un sistema desde chiquito, le ponen el uniforme, lo hacen madrugar, y cuando va a hablar en el colegio tiene que levantar la mano y si no le dan la palabra usted no puede hablar, el empleado perfecto. Cuando usted termine la universidad, usted va a ser un funcionario excelente, no va a cuestionar, se va a poner el uniforme, va a madrugar, se queda todo el día, sale a las 5 de la tarde de trabajar, así como cuando estudiaba, usted es el excelente funcionario. Pero ustedes han preguntado cómo funciona la educación en Europa. Porque yo cuando estuve en Inglaterra lo vi. Los chicos no entran a las 6 de la mañana al colegio ni a las 7. A las 9 entraban a clase. ¿Usaban uniforme? Algunos sí, pero la mayoría no. Cuando la educación era muy especial no usaban el uniforme. Y a mediodía los dejaban ir a su casita a almorzar y tenían normalmente a su abuela o alguien de la familia que les cocinaba y pasaban los alimentos con su familia. Porque es que el europeo no piensa en el funcionario como el latino. El latino es el que va a nutrir el sistema desde la parte de las bases. Pero el europeo tiene que ser el jefe, tiene que ser el que piense, tiene que ser el que maneje la maquinaria. Entonces el europeo debe pensar diferente al latinoamericano. Por lo tanto, la educación en Europa es diferente a Latinoamérica. ¿Qué les pareció? A mí realmente esta parte también me cuestionó mucho dentro de la exposición de Paola, porque es que todos somos uniformes desde el mismo vestido, así nos quieren llevar, ¿cierto? Todos en una misma línea, en un mismo adormecimiento, entonces quieren que todos pensemos igualito, es un control mental que nos tiene dominados y nosotros debemos salirnos de ese, entenderlo para podernos salir de ese espacio, ¿cierto? Un mundo que sea como que podamos tener nuestra propia crítica, nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentires. En la familia inclusive nosotros no somos iguales a ninguno. Nos pareceremos mucho físicamente unos con otros, pero mi forma de ser, de pensar, de sentir es completamente diferente a las de mis hermanas o a la de mi hermano. Entonces, iguales en la sociedad y así es muy rico que nosotros lo entendamos. Entonces nos vamos como por una misma línea y no rompemos estructuras porque ya tenemos una formación de obediencia en el pensamiento, en la uniformidad, como nos hablaba, porque es más que el vestuario, sino esa uniformidad en el estar. Entonces esta es la invitación, muchachos, a que hagamos muchas reflexiones, hagamos cambios en nuestro ser, digamos que una revolución interna, ¿sí? Y definitivamente cambiar la estructura educativa en el hogar, porque tiene que empezar por ahí, pues el sistema ya no lo va a cambiar, pero si yo enseño a mis hijos, a mis nietos, digamos a los que me rodean,
a aprender desde ese espacio del ser que contenemos, yo creo que vamos a lograr cosas maravillosas. Así seamos unos poquitos, muchachos. Gracias por escucharme, gracias por estar escuchándonos hoy a todos en este programa. Los voy a dejar con Nancy. Nancy, un saludo especial. Qué rico que estés hoy compartiendo este especial hoy con nosotros y nos des tu apreciación de otro de los maravillosos temas de este aniversario. Un abrazo gigante para todos. Olga, muy buenos días. Gracias por darme acá la entrada. Mis compañeros también buenos días. Claro que sí, es increíble 3 años que han pasado, pero el aprendizaje ha sido súper grande. El acompañamiento de ustedes como familia de La Voz de los Corazones. Quiero hablarles un poquito de los especiales del Diálogos del Ser. ¿Cómo nació Diálogos del Ser? Porque la verdad es un proyecto, una idea que se gestó y se sacó a la luz pensando en todos nosotros. ¿Por qué? Porque se habla de las experiencias, pero no desde el dolor, la tristeza o que pesar, pobrecito, sino que si nosotros vemos toda esta secuencia de estas historias de las personas que han sido osadas y valientes a contar toda su experiencia y sus vivencias, vemos que ya se cuenta desde esa parte de la sanación, del amor y de la comprensión. Entonces me parece súper importante y me gusta mucho de pronto dar como este contexto porque no lo teníamos y no lo sabemos, pero es un espacio para ustedes y para que todas las personas que quieran contar su vivencia se sumen a todo el proceso que han vivido. Entonces me parece súper lindo y súper importante esta parte de Diálogos del Ser porque es un volver a nacer o a renacer desde el ser, o sea, desde esa voz interior, desde esa sanación, desde esa oportunidad que nos da la vida y poder compartirlo con ustedes, porque obviamente si nos colocamos a pensar y a ver de pronto las diferentes historias de cada uno de nosotros y de ustedes, hay mucho que contar y de pronto en algún momento doloroso, pero saber que esa parte que fue de dolor era necesaria para poder aprender, para poder surgir y para poder nosotros darnos cuenta de que cada uno tiene ese espacio para ese cambio, esa transformación. Entonces la verdad me parece súper lindo poder compartir esto que se siente desde Diálogos del Ser, y es un espacio que está abierto para todo el que quiera. Entonces me parece que es como importante ver cómo ese proceso en La Voz de los Corazones y ya en la trayectoria que tenemos de estos 3 años se pudo abrir este espacio. Entonces me parece súper lindo que ustedes también conozcan como esta parte de los especiales de Diálogos del Ser. Bueno, esta era la parte que quería compartirles, mi sentir. Le voy a dar ahora paso a mi compañera Milena. Muy buenos días. Bueno, aquí nos encontramos con una gran alegría. Primero saludarlos, darles las gracias por estar allí viendo el programa La Voz de los Corazones. Y cada uno de ustedes que se sienta a ver ese programa no está viendo el corazón de Milena, el de Susana, de Juan David y de todos aquellos que hemos presentado. Está escuchando su corazón. Porque el corazón es el que lo lleva a uno a disponerse, a escuchar ciertos temas, a observar ciertas imágenes, a percibir ciertas necesidades, deseos. Y este programa tiene algo que es la continuidad de estar muy felices por nuestros 3 años al aire. Y como lo dijo una vez Juan David, siempre estamos al aire, porque el Padre está por dentro. Le agradezco mucho a Nancy. Nancy, gracias por esa reflexión, por ese aprendizaje, porque cada uno sumamos a través de nuestros aprendizajes. Eso es lo que necesitamos entregarnos a través de estos medios. ¿Qué aprendí? ¿Qué me enseñó? ¿Qué estoy viviendo? Y gracias a ustedes por estar allí. De todos los programas, que todos me han gustado muchísimo, de todos he tomado una porción de ellos, hay uno que me llamó mucho la atención. Y es conocer
la esencia de nuestro Creador, el cual nos entregó Marcelo Sofranicio de Argentina. Marcelo, gracias, porque no solamente nos hablas con tu voz, sino con tus pinturas, con esas imágenes que nos reflejan la belleza, un mensaje, el diálogo de algo que necesitamos conocer. Yo los invito en este momento a que podamos observar este paisaje. Sintamos en el corazón y en el palpitar qué estamos viendo. Yo veo bondad, yo veo abundancia, yo veo belleza. Y de mi corazón sale un gracias. ¿A quién? A mi Creador. Porque la belleza y la armonía que me entrega la naturaleza me está mostrando al Padre. Dentro de ese programa que Marcelo nos entrega, la pregunta es, ¿conozco a Dios? ¿Puedo sentir a Dios? ¿Cómo puedo comprender a Dios? Y Marcelo nos lo referencia en el programa. Jesús el Cristo nos lo mostró. Y Jesús el Cristo lo llamó Padre, para identificar que el Padre es el Creador, que el Padre es el que entrega un fruto, que el Padre es el que siembra una semilla y la cuida hasta que crezca y dé sus frutos. Pues hoy yo veo el fruto del Padre y veo al Padre. Y quiero contarles con esta reflexión que aprendí del programa, que para yo encontrar al Padre, a mí me hicieron una pregunta. ¿Tú sabes quién es Dios? Y entré en una profunda reflexión y un gran silencio, con angustia, porque no encontré la respuesta inmediata. Y cuando observé el sol, las plantas, el aire, ya interiormente tenía una respuesta. Y es que el Padre es la vida. Por eso es fácil conocer al Padre. Y hoy quiero decirle a todos ustedes que esa enseñanza de que el Padre está en mi corazón, está por dentro de mí y yo soy el templo del Padre, me lleva a cuidarlo, a amarlo, a sentirlo y a entregarlo. Hoy los invito con mi reflexión y que entremos todos en una profunda reflexión de que si el Padre está en la vida, está en la creación y está en las personas. ¿Cómo estamos tratando a las personas? ¿Cómo trato a aquel que no se comporta como yo quiero? Entonces es el tiempo del amor y la comprensión. El Padre es belleza. Todos guardamos una belleza interior, una inteligencia única. Manifiesta con todo lo que hacemos. Hoy los invito a que sintamos nuevamente este programa y cuando lo llevamos a pesarlo en nuestro corazón, va a salir el mejor fruto. Y quiero contarles que ya cada uno de nosotros, al conocer al Padre, ya no estamos solos. Dentro de lo que yo he vivido del Padre, aprendí algo de Él. Y es que cuando me siento triste, porque algo no me gustó, porque algo no recibí, porque no tuve una atención, no fui escuchada, en el más profundo silencio me di cuenta que soy yo quien me tengo que escuchar, que soy yo quien me tengo que prestar atención. Y ahí yo no encuentro vacío, porque yo voy a sacar el tiempo para hacerlo y lo voy a hacer sinceramente. Entonces el Padre se vive por dentro, y cuando se vive por dentro se puede entregar. Entonces, invitados todos a vivir en el interior, para que le entreguemos a cada uno lo mejor que tenemos, que es el Padre. Y cuando entregamos la luz, el servicio, el amor, sin interés, sin esperar nada a cambio, sin prebendas, sin condiciones, estamos viviendo al Padre, al verdadero Creador, al que nos entrega la sombra de un árbol sin cobrarnos un solo centavo. ¿O cuánto será que me cobraron a mí por recibir el aire que estoy recibiendo en este momento? Tengamos en cuenta que el Padre todo lo da y en abundancia. Somos nosotros los que tenemos que aprender a recibir de Él. Y en este momento de aniversario, que seguimos celebrándolo y que estamos muy felices de poder continuar,
Tenemos ya aproximadamente 144 programas al tiempo de hoy. ¿Cómo les parece esa cifra? Hoy, a 3 años, todos los programas que han podido manifestarse para que cada uno de nosotros podamos aprender de cada persona, porque cada mensaje que escuchamos nos va a entregar una porción de lo que necesitamos y depende de qué es lo que queremos recibir. Entonces, ya cerrando mi pronta reflexión, nos seguiremos viendo cada sábado, 10 de la mañana, y los invito a que podamos estar con nuestro compañero Juan David, que nos va a dar una maravillosa despedida de este programa. Pero permaneceremos unidos, porque el Padre es unidad, como lo dice Marcelo. La forma de darnos cuenta que conocemos al Padre es unirme al otro, es comprender al otro, es sentir amor por el otro, aunque en la razón creyera que no lo merece. Empecemos a amarnos de verdad, y es descubrir que es sentirnos a nosotros mismos, que es contenernos a nosotros mismos, que es confiar en nosotros mismos. No dejemos al exterior la dependencia de nuestro propio amor, porque el amor viene de adentro y se entrega hacia afuera. No es esperarlo desde afuera y tenerlo que contener adentro. El Padre viene desde el interior, es una voz tranquila, es una voz serena, siempre te dará la armonía de que puedas solucionar todas tus partes. Gracias por escucharme, pero no solo a mí, sino a mi corazón, en la voz de los corazones. Chao, chao. Y así vamos llegando al final de este especial. Agradecerle a todos esos mensajes que ustedes nos envían desde diferentes lugares del mundo. Gracias por compartir con nosotros esa fuerza que está en tu corazón, que está en mi corazón, pero que está en el corazón del árbol, que está en el corazón del aire, que está en el corazón de la vida, porque la vida misma proviene de un solo espíritu, del Padre Eterno, que cada día nosotros vamos reconociendo más en nuestro interior y que a su vez se lo vamos mostrando con nuestro amor, con nuestro ejemplo, con nuestros actos a todos los que están a nuestro alrededor. Cuidar la vida, cuidar los animales, cuidar nuestro templo, este templo interior. Ese es el trabajo que cada uno de nosotros en las casas, en nuestros hogares, debe de ir haciendo. Que viva Cristo manifestado en esa fuerza de amar y servir. Un saludo bien especial a todos los hermanos que están en todo el continente suramericano, por supuesto, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Panamá, mejor dicho, en todo el continente suramericano y por supuesto a todo el planeta entero, Estados Unidos, Rusia, Rumania, España, a todos nuestros hermanos que están por allá en Europa, que los amamos profundamente y que sabemos que ustedes también allá están haciendo ese trabajo de cada día ser más idénticos a la fuente original que nos creó, ese Padre Eterno que vive presente en cada uno de nuestros seres de vida luz que contenemos dentro. Hasta la próxima. No siendo más, los esperamos dentro de 8 días en otra emisión de La Voz de los Corazones. ¡Chao, chao! Motor de lo infinito es mi corazón, cada latido es pensamiento creador, aflora la voz desde el interior, escucho su canto, es el amor. Si él me dice cuida tu tesoro, si él me dice cuida tu jardín, si él me dice que cuida la tierra donde nací, pues yo lo haré. Amaré, pues es la voz de mi corazón hablándome. Aprender del para expandirme a la medida del universo, pues en él está guardada la memoria de mi aliento. La conciencia del todo es una luz con sabiduría, es la voz que me acompaña en cada paso de mi vida. Yo lo haré. Es la voz de mi corazón hablándome.
indetenible, es armonioso en su palpitar. Su sonido es apacible, dulce, tierno es su cantar. Yo lo haré, amaré, pues es la voz de mi corazón hablándome. Yo lo haré, amaré, pues es la voz de mi corazón hablándome. Su palabra es creativa, amorosa, tiene vida pero no tiene forma, tiene voz pero no tiene rostro. La siento en su palpitar,